Hoy de nuevo nos sumergimos en el universo de Tovar, igual que ayer, con un tono distinto a toda esta tecnología que nos rodea. La magia de las palabras, los recuerdos, los encuentros y las vivencias que sus obras siguen impregnando a quienes las poseen y a quienes las admiramos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos al segundo conversatorio de este ciclo de actividades que vienen a complementar la oferta cultural que representa esta exposición inmersiva Tovar, Surrealismo Vivo. Hemos ideado estos encuentros entre expertos y curadores que conocen a fondo al artista Iván Tovar, como nuestra querida Gia Caro de Aché, que hoy nos acompaña, y coleccionistas, conocedores y amantes de su arte, que cuentan con obras del artista, como es el caso del señor Juan Portela. Personas que nos pueden dar a conocer un poco mejor ese mundo del coleccionismo, para acercar aún más la vida y la obra de Iván Tovar a todos nuestros visitantes. Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestros dos invitados de hoy. Gia Caro de Aché, graduada de Wheaton College en Norton, Massachusetts, en la carrera de Historia del Arte y Economía. Es curadora independiente, ha trabajado en el ámbito del arte desde 1992. En el Museo del Arte Moderno formó parte del equipo de profesionales en la organización de la Primera y Segunda Bienal del Caribe y Centroamérica, y en la 19 Bienal Nacional del Arte Visuales de 1994 de Santo Domingo. Además, fue miembro fundador de la Fundación MAM. Han escrito ensayos sobre historia del arte para la revista Ventana del Listín Diario en Santo Domingo. Actualmente, forma parte de la Escuela de Diseño de Chabón en Santo Domingo como profesora de Seminario de Arte y es miembro del voluntariado de Museo de Arte Moderno. El señor Juan Portela Bisonó, empresario, presidente de la factoría Arturo Bisonó Toribio en Santiago de los Caballeros, coleccionista de obra de arte desde su propia vocación de artista. Varias de sus obras forman parte de esta exposición inmersiva Tovar, Surrealismo Vivo. Le dejo ahora la palabra a Gia Caro de Aché. Bienvenidos y gracias a este diálogo que Juan y yo tenemos y concordamos en que fuera algo informal, entre amigos, un diálogo sobre esta exposición y sobre la obra de Tovar y también el coleccionismo. Yo personalmente creo que si hay algo constante en el arte es su estado cambiante. ¿Se oye o no se oye? No sé. No, porque se oye, pero se debe oír. Ahí sí. Pero eso estaba apagado. Ya. Pues sí, si hay algo constante en el arte es su estado cambiante. Vemos siempre cambian las formas de hacer arte, cambian las formas de crear arte y cambian las formas, pero el deseo de coleccionar siempre es el mismo. Y estamos siempre en todas las épocas que queremos coleccionar el arte, u otros objetos también. Coleccionamos porque vivir con el arte es esencial. Creo que tiene el arte algo paliativo al ser humano y eso nos ayuda a vivir en nuestra condición humana. Las colecciones firmemente creo que deben mostrarse. Por eso una plataforma cultural como esta es importantísima en nuestro país. Es única en la experiencia inmersiva que tenemos, pero es sumamente importante porque nos muestra una evolución en cómo vemos arte, cómo mostramos arte y cómo enseñamos arte, que es muy importante. Y vamos de acorde con la época. En ese orden, tener coleccionistas que participando en esta exposición con sus obras, que las prestan, dentro de una plataforma como esta, nos ayuda, pero sobre todo a mí me da mucha curiosidad el saber por qué colecciona, por qué se colecciona y qué es lo que le llama a esa persona a llevar una colección a lo que es.
Y por eso hoy tengo la oportunidad de ser curiosa y investigar al señor Juan Portela, que es, como ya ustedes saben, un empresario de Santiago, pero sobre todo un gran coleccionista. Tiene una extensa colección de arte visual dominicano, de grandes maestros dominicanos, y hoy tengo esta oportunidad de llevarlo a indagar sobre eso con él y a preguntarle, y creo que podemos hacer un diálogo en esa corriente. Tengo varias preguntas, las tengo aquí apuntadas, por eso me ven con mis notas. Pero nada, hoy hacemos de una forma informal este diálogo para que él y yo les revele sus razones y satisfacer mi curiosidad y las de ustedes. Bienvenido a este diálogo y a este segundo conversatorio sobre la exposición inmersiva Tovar Surrealismo Vivo. Gracias, Juan, por participar. Gracias. Gracias por venir a todos. Edwin. Él viene, pero no ha llegado. Yo voy a decir una cosa a mí, pero lo voy a hacer con él. Sí. Edwin fue el coleccionista que participó ayer. Tremendo. Una cosa que se lo quiero decir con él. Claro. Nada, estamos aquí y como bien ya dijo, vamos a tratar de ser interactivos con todo el mundo, o sea, que todo el mundo haga las preguntas que desee, que no quede ninguna laguna, y conversemos entre todos sobre el tema de impresiva, de coleccionismo y de cualquier otra cosa que se nos ocurra que tenga que ver con arte. Y la obra de Tovar, por supuesto. Y la obra de Tovar. Nada, ¿cómo comenzamos? Bueno, yo diría que ya sabemos, muchas personas piensan que el coleccionismo es acumular riquezas. Y yo creo que eso no es la única razón, es una versión un poco limitante, porque aunque muchas veces tiene que ver con riqueza y objetos que tienen un gran valor material, más que todo creo que un coleccionismo es respaldar información, recoger esa información, documentar algo, la época que vivimos, en forma de arte, de objetos. Y para mí eso es esencial, lo que es el coleccionismo, en todos los aspectos de lo que se colecciona, por supuesto. Marca un tiempo en el que vivimos, nos ayuda quizá a dejarlo en un legado, y en ese orden me gustaría preguntarle a Juan que cómo comienza él sus primeros aventuras en las artes visuales y qué lo motiva a él a coleccionar arte, quizás una pregunta más general, y empezamos por ahí. Ok, mira, yo pintaba cuando yo tenía 8 años de edad, me pusieron en clases de pintura y dibujo, y así todo comenzó. Llegó Edwin. Voy a interrumpir un segundo. Un Sí, párrafo porque primero. quería felicitarlo a Edwin Espinal, que fue el coleccionista que estuvo aquí ayer, y la verdad que hizo un trabajo excepcional. Y quería felicitarlo delante de ustedes. Y gracias por su presencia. Y gracias por su presencia. Bueno, pues seguimos. Entonces, yo comencé dibujando, asistí a varias clases. Recuerdo mi primera maestra, se llamaba Gaby Grimaldi, una brasileira que llegó a Santiago. Y así comenzó mi mundo en el arte. Poco a poco yo seguí cogiendo clases, me fui a estudiar fuera y allá también cogí clases de arte. Recuerdo que en la escuela yo hacía exposiciones trimestral en la biblioteca. ¿De dibujo de o dibujos, pintura? Dibujos. De dibujos. Después me gradué, volví a República Dominicana y a muy temprana edad yo tuve que encargarme de los negocios de la familia. Y ahí la cosa se comenzó a complicar. Yo digo que siempre el artista, para ser artista, no puede hacer otra cosa que no sea arte. Entonces ahí comenzó
a complicarse ese asunto, entonces yo me dediqué a los negocios de la familia. Pero lo suplo coleccionando. Así comenzó. Así comienza. El amor hacia el arte se transforma al coleccionismo. Mi sensibilidad por el arte. Claro que estaba presente desde joven. Exacto. Porque eso es la importancia. Pasa el coleccionismo. Claro, es una importancia que yo creo muchísimo en exponerse desde joven al arte, ya sea por manifestaciones artísticas, pero también ver y visitar museos, ver galerías. Por eso este tipo de plataformas son tan importantes y creemos en ellas y ojalá sigan pasando, porque ha enseñado arte, y sobre todo la obra de Iván Tovar, a una generación nueva que no había tenido oportunidad de conocerla quizás, porque obviamente la colección grande de Iván Tovar está en privadas, los museos tienen, pero tenemos pocos museos que exhiben obras. Y esto sirve para eso. Entonces, me parece que cuando uno se relaciona con arte desde temprano, eso se mantiene. Y como te ha pasado a ti, lo cambias al coleccionismo. Y sobre el coleccionismo desde pequeño, yo no sé si a ustedes todos les pasó eso, pero hacíamos álbumes, álbumes de pelotero, álbumes de historia natural. Claro, eso es una práctica que ya no existe. Que era una práctica que ya uno sabía. Claro, eso es importante también, porque va enseñando a uno a recolectar. Y a darle esa importancia que tiene el coleccionismo. Ese es un buen punto, es verdad, también. Yo diré, ¿y cómo sigues tú? ¿Cuándo y cómo? Bueno, explicaste el cómo empiezas a coleccionar arte y cuándo, pero ¿qué te llama la atención específicamente de coleccionar? ¿Tu colección la armas con algún sentido específico desde el principio o la vas llevando a un concepto? El coleccionar, y en el caso mío, que la mayoría de mis obras son de arte dominicanos y también arte latinoamericano, pero el gran mazo es de arte dominicano. Y eso es una responsabilidad tan grande. Lo que pasa es que en principio uno no la ve. Uno la ve como que yo tengo tantos cuadros, pero realmente hay una responsabilidad grande, porque si no hubiese coleccionismo, hay coleccionismos institucionales y coleccionismo privado. Exactamente. Yo caigo en el rango de los privados. Si no hubiese coleccionismo, no hubiese obra. Así mismo. Y sobre todo en nuestro país. No hubiera nada que ver. Tipo de países como nosotros que sabemos las vicisitudes que pasan las instituciones gubernamentales, que son las que llevan ese coleccionismo institucional, que existen, pero no al volumen que debería existir para un país como el nuestro. Pero por suerte tenemos coleccionistas privados que están un poco más abiertos ya a mostrar sus colecciones. Pues seguíamos, hablábamos de que un poco de esa importancia del coleccionismo, como tú dices, porque como yo digo, toda la generación siempre tiene ese deseo de coleccionar y es para algo. El propósito no es solamente acumular lo que uno tiene, quizás uno empieza con ese sentido, no sé si te pasó, yo lo digo porque yo también soy coleccionista, y una vez empieza buscando la obra que nos gusta y lo que queremos tener, pero al final tú, cuando ya empiezas y te gusta o te pica el bicho del coleccionismo, como muchas personas dicen, entonces uno busca un sentido. Bueno, yo me interesa que mi colección, porque ya uno lo ve para futuro. ¿Qué va a hacer en ese futuro esta colección? Y no sé si, creo que a ti te pasó igual, que tú dices, bueno, me voy por el lado de los maestros dominicanos y hacer una colección extensa en eso, que es el gran valor de tu colección. Sí, claro. Es muy importante el asunto de uno identificarse con los artistas dominicanos, porque ahí hay toda una cultura, historia, que ellos reflejan a través de sus pinturas, pero sobre todo, el uno saber que uno está apostando a su país y uno va afuera y uno ve todo lo que está sucediendo, y tú dices, ven acá. ¿Y cuándo va a suceder esto en mi país? ¿Verdad? Que tú vas a un museo de Frida Kahlo y tienes que hacer una fila de 1 hora para tú poder entrar. Y tú vas a todos esos museos de México también. Sucede lo mismo en Nueva York, sucede lo mismo en la mayoría en Europa.
Porque, por ejemplo, el turismo, del 100%, el turismo cultural es como un 65%. Sí. Después el turismo tropical es un 45%, ligado con el ecológico. Así es. Pero el cultural es un 65%, atrás de la cultura. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo viven esta gente? ¿Qué hicieron desde sus inicios? Y toda esa cosa, el arte está altamente ligado a eso. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que comenzar a darle importancia a lo nuestro. A lo nuestro. Esa cultura nuestra, yo estoy de acuerdo contigo también. Y creo que estamos escalando pinitos en nuestro país. Esto ha sido una prueba de esto, esta exposición, porque tenemos un gran flujo de personas que están viniendo. Les llama la atención por la razón que sea, pero están expuestos a una obra de arte, conocen un artista dominicano que quizás nunca había oído, turistas del interior, niños, jóvenes, adultos. Y eso es parte de, porque a lo que tú llamas que tenemos que promocionar nuestra cultura dominicana. Y hay cosas que alguna vez uno no piensa, pero por ejemplo, tú te preguntas, para mí, el dominicano más importante, la importancia de un dominicano radica en qué tanto da a conocer su país, por ejemplo. Entonces, tú te preguntas, ¿y quién han dado a conocer a la República Dominicana fuera de su frontera a nivel mundial? ¿Quién? Juan Luis Guerra, ese es el primero. Claro. ¿Y qué Oscar, es? Artista, exacto. Solo que canta, Exacto. está en música. ¿Cuál es otro que me viene a la mente? Oscar de la Renta. Claro. Comenzó pintando. Moda, así es. Comenzó pintando obras. Terminó siendo un gran modista. Artista de la moda, exacto. Artista de la moda. Entonces, esas son dos personas clave que se conoce a través del mundo y que son dominicanos. Claro. Los peloteros, ¿verdad? En su deporte no es una cosa tan amplia, pero es una pero forma en el de... deporte, óyeme, los peloteros de nosotros son famosos y dan a Claro. conocer nuestro país. Así es. Y Que es una eso vía es de algo- comunicación y de comunicación. promoción también. Y sí, nosotros, el coleccionista también tiene una responsabilidad muy grande porque es una manera de documentar a los artistas que tienen su colección. Que en nuestro país hay una deficiencia muy grande. Los artistas no cuentan con catálogos razonados, no cuentan con ni mucho menos catálogos cualquiera para... Al final eso es lo que queda como documento de qué hace. Están las exposiciones que duran un mes, muy bien, pero al final el artista no tiene un libro sobre él. Y eso es importantísimo, donde entra el coleccionista y las colecciones, que es una manera, por lo menos, de tener ahí toda esa importancia y como documento histórico de la... Yo conozco, por ejemplo, coleccionistas fuera del país, de otros países, y me preguntan por Iván Tovar. Ajá. ¿Y por qué me preguntan? Claro. Porque Iván Porque Tovar ya es un artista plástico de consagrado República Dominicana que se conoce ya se internacionalmente a nivel europeo, Así es. a nivel de los Estados Unidos, a nivel de América, o sea, ya, ese es se el artista estableció que... dentro de su marco artístico y movimiento y está ya situado en el mundo del surrealismo. Y sí, y ahí nos vamos a entrar entonces dentro de cómo te vinculas tú a este proyecto de la exposición inmersiva y las obras tuyas que participan dentro de esta exposición. Podemos ir hablando, pero ¿cómo es la primera vínculo a este proyecto? Yuri me comunica lo que está sucediendo y me dice, mira, nosotros estamos haciendo un catálogo razonado, haciendo un levantamiento de todas las obras de la mayor cantidad de obras posible que se puedan conseguir de Iván Tovar, un levantamiento que se está haciendo, tanto en Europa como en donde sea que la hayan, para recopilar toda esa información. Y me tocó entonces recibirlo allá para tomarle foto a las obras que yo tengo, que van a formar parte del catálogo razonado. Y así comienza todo. Él me explica lo que está sucediendo y así comenzó. Sí, claro. En mi caso yo entro como parte de la curaduría con otros curadores y me involucran para buscar ayuda, cómo llevar todas estas obras a un sentido, que es lo que ustedes ven. Y claro, yo conozco la obra de Iván Tovar por mi familia. Yo vengo de una familia de coleccionistas que tienen Iván Tovar
en mi caso, no es de mi generación, pero la conozco por ellos, y mis padres en este caso, y mi suegro también. Y soy coleccionista porque tengo la dicha de tener un suegro que colecciona Iván Tovar, y mi esposo y yo, me acuerdo que le pedimos encarecidamente que nos regalara una de sus obras. Y por eso tengo una obra de Iván Tovar. Pero sí, la verdad que... Pero yo puedo decir, viendo yo mis hijos, no conocían la obra de Iván Tovar. Esa generación que viene después de nosotros, mía, no sabía quién es Iván Tovar, no lo conocen. Y esto es importantísimo, porque a través de esta plataforma y esta exposición inmersiva, hemos presentado quién es Iván Tovar, a dónde ha llegado Iván Tovar, por qué es el genio del arte dominicano, sí, y también cómo está establecido fuera de la República Dominicana. Y lo ha dado a conocer en otra faceta, a otro público también. De las obras que tú tienes que están dentro de la exposición, ¿cuál fue la primera que entró, vamos a decir, a tu colección? Yo compré una obra pequeña que se llama Bilitis, que se la compré a la familia Vidó. Y esa fue la primera obra que entró. Que entró a tu colección. Sí. Y luego seguiste, ¿tienes un total de cuántas, sabes? 5 obras. 5 obras, sí. Okay. Y sé que la silla que está aquí y es parte de tu colección. Tú no sí, la silla adulta. La silla adulta, exacto, es el nombre correcto. Sí. Que es una obra magnífica. Todo el mundo la reconoce porque está aquí. Y creo que es única dentro de la obra de Tovar, porque tiene la particularidad que es una imagen dentro de la morfología de Iván Tovar, es una imagen quizá no es tan surrealista porque la reconocemos como una silla de una vez, pero en la manera que está lograda sí es surrealista. Total. Y yo me lo encuentro también muy escultural. Iván Tovar es escultor y es una obra que tú la ves y piensas que la silla está física, porque es muy escultural. Y no sé si tú quieres comentar algo de esa obra. Bueno, Iván Tovar llega a Francia en el 1963 a través de una beca que le otorgaron. Y en el 69 él hace su primera exposición en la Galería 3+2 en París de 28 obras. Dentro de esa estaba la silla. Él vende 27 y no vende la silla. E inclusive, él mismo me dijo, me fui temprano, yo no quería vender mi silla. Porque la silla realmente es algo que que la mayoría de los artistas hacen una silla. Yo no sé si ustedes saben eso. Sí. O sea, es un estudio de sujeto o de objeto. Es como el Ícaro. Naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Entonces, es una práctica para el dibujo. Hacen una silla. Van Gogh tiene su silla. Claro, claro. Yo creo que todos la conocemos. De aquí, por ejemplo, Silvano Lora tiene su silla. Picasso tiene su silla sola, sí. ¿Verdad? Dalí tiene su silla. Y Iván Tovar tiene su silla, ¿verdad? Que es esta. Y lo que el cuadro quiere decir es que en el 1969, cuando él la presentó él lo que quiere decir, lo que está pintado ahí, es que la silla, él la está enseñando al mundo en un teatro parisino, donde en esos tiempos los pisos eran cuadriculados, tal como está aquí. Algunos eran blanco y negro, claro, este era blanco y negro. Y es como que de repente se abre el telón que está aquí y aparece ante el mundo mi silla. O sea, la silla de Tovar. Esa es mi silla ante el mundo. Y eso es lo que quiere decir esta obra. Sí, que es un recurso académico que de todos los estudiantes de arte lo hace, y es un estudio, ahí vemos estudio de perspectiva, de la dimensionalidad, la volumetría, las formas, y sobre todo, pero está hecha a la manera del universo tovariano. Y la verdad que es maravillosa. Exacto. Entonces de esta silla se hizo otra en bronce, una escultura en bronce. Se hicieron varias, una serie. El asunto es que aquí él demuestra su sensibilidad,
todo, porque yo siempre digo que las obras de Tovar es como si él hiciera una escultura y después la Así lleva, mismo, la lleva a la pintura, así que yo la veo. Yo también. Cada vez que yo veo algo de Tovar, yo digo, pero eso es una escultura. Sí. Entonces lo lleva al lienzo, Así es. ¿verdad? O la tridimensionalidad la O la lleva a tridimensionalidad. la bidimensionalidad. Exacto. Entonces, aquí demuestra la sensualidad que él También, tiene. claro. Todos los elementos del universo tovariano. Exacto. Sí. La silla es la única que queda, que no se vende en esa exposición, y él anduvo con ella por Europa entero, después en los Estados Unidos, en Nueva York le exhibió también, y después llega aquí a República Dominicana Él viene con la obra. con la silla. Él viene con la obra. Y déjeme decirle que la silla es la única obra donde él dio entrevista, hablaba de un cuadro. La silla. Sí, porque como tú me comentaste también, que estamos ahorita hablando de que hay algo particular en esa obra de la silla, que es, a diferencia de todos los otros cuadros de Tovar, esto es algo como que es una imagen diferente, Sí. que no es lo que estamos acostumbrados a ver de Iván Tovar. Pero esta, desde una vez decimos la silla, ya sabemos cuál es la obra. Y no sé si a usted le pasa, porque no pueden decir los nombres de las obras. Bueno, Yuri quizás quizás conoce cada obra por su nombre. Yo no, francamente. Es mucha. No sé que no se haya vendido, que fue la única que no se vendió. ¿Tendrían esa? Mira, él inclusive se fue temprano. Él me dijo que en Jarabacoa, en un encuentro con él, me dijo, yo me fui temprano porque yo no quería vender la silla. O sea, que él Porque era había el que no la vendido quería los otros vender. 27 cuadros. Él no la quería vender. No se vendió, sino que... No, él no la quería vender. Era la él, silla. no la quería soltar. Sí. ¿Sí? No, o como tú dices, que hay el artista, a veces hay una obra que es de él y es difícil desprenderse. Sí. Eso es la forma de cómo funciona la creatividad. Y al final ellos están creando hijos, como dicen por ahí. Y ahora... ¿Eh? Sí, hay otra, y Él hay hizo una otra, escultura sí. también. Sí. Y hay una que es una escultura, ¿verdad? En bronce, ¿no? En bronce, no, esta misma, pero en bronce. En bronce. Y bueno, mi otra pregunta era que si llegaste a conocer a Iván Tovar en lo personal. Sí, claro. Sí, lo conociste. En Jarabacoa. Yo fui Ya 2 veces. ¿En los años qué? ¿80, Sí. 90? ¿Y fuiste y entablaste amistad con él? ¿O no le compraste obra directo? No, no le Nunca compré le obra llegaste. directa. Pero es la historia. Y Parece no que hay algo llegamos interesante. allá, o sea, Iván Tovar era un hombre seco, ¿verdad? Pero todo era muy perfeccionista, todo lo que él, hasta cuando él se sentaba, las cosas que estaban delante de él, la cuadraba así, era todo como con una perfección. Y Daniela, su hija, me cuenta que le hacía platos a ella de comer, y hasta para freír un huevo era todo una logística, una parafernalia, eso sí, y eso quedaba perfecto. Y así todo lo que hacía era así, por eso era que sus obras también Su son así. obra se lo denota. Sí. Que hay una precisión de línea, de todo. Sí, Bueno, quizás no lo puede decir Daniela. era de muy poco hablar, Sí. no era una persona conversadora así, pero yo fui 2 veces y hablamos muchísimas cosas, pero nada así profundo, tuve, todo Sí. era como muy, como él quería. Llegaste porque quería ver las obras que él tenía o para conocerlo a él. Para conocerlo a él y también para ver las obras. Porque conocer al artista es algo, por ejemplo, a mí me ha quedado un vacío grande de no haber conocido a Paul Giudicelli. Así como Sí, tú siempre me lo has dicho eso. Sí, así como conocí a mi gran amigo Domingo Liz, que hoy tenemos aquí a su hijo y a su esposa, Sí, que yo la próxima iba pregunta era del otro esa. lado del río y vivía en una casa que él mismo construyó. Y ahí me sentaba yo horas y horas a hablar con Domingo. Y con Domingo sí yo disfruté mucho su
porque nos hicimos muy amigos. Claro. Y eso fue, inclusive yo, aparte de hablar de arte, nos hicimos muy amigos y hablábamos cosas personales. Y Domingo era un genio, igual que tu papá, era un genio, Iván Tovar. Sí. Pero como nos hicimos tan amigos, él me daba muchísimos consejos y cosas que yo todavía aplico en la vida. Qué bien. Sí. Y esa era mi otra pregunta, ¿qué te ha motivado en tu colección a elecciones claves de obras que has comprado o que has decidido tener en tu colección? ¿Cuáles son elecciones claves y cuáles artistas claves? Mira, yo siempre pienso en que la próxima obra que llegue me fortalezca el resto de la colección. Yo trabajo mucho eso. Y, por ejemplo, en el caso de Iván Tovar, imagínate tú, yo tengo una colección de arte dominicano y alguien viene y me pregunta, ¿tú tienes un Tovar? Y yo vengo y le digo, no. No. Claro. Ahí termina la conversación. Así es. Pero ahora yo vengo y digo, sí, yo tengo Iván Tovar. Claro. Ajá. ¿Y cuál obra de Iván Tovar tú tienes? La silla. Oh. Puede ser que si yo no tuviese la silla y tengo otras obras, me preguntan cuál y yo tengo que fajarme a buscarla en el celular y enseñársela. Y el nombre. Y el título, ¿verdad? Cuando digo la silla no tengo que enseñárselo a nadie. Claro, eso es verdad. La reconocen y esa es la importancia de esa obra también. ¿Esa no fue la primera obra de Tovar que tú tienes en la colección? No. ¿La primera cuál fue? Fue una pequeña que le compré a la familia Vidó. Okay. Y después llegó otra que compré en Sotheby's, eso fue, recuerdo que me junté en la casa de subasta de Philip con Alberto Cruz. Uh-huh. Y estuvimos hablando. Y yo le digo, Alberto, ¿qué tú haces aquí? Estamos en otra casa de subasta, ¿verdad? Dice, no, yo siempre vengo a Philips, que esto, que lo otro. Y él me pregunta, ¿tú tienes Tovar? Y yo le digo, tengo uno pequeño. En ese momento nada más tenía el pequeñito. Dice él, yo entendí tu pregunta. Yo también le voy a tirar al Tovar que está en Sotheby's. Pero como tú nada más tienes uno pequeño, yo no voy a pujar por ese. Es bueno que tú te quedes porque es una muy buena obra. Es una obra del año 72. La silla del 69. Okay. Este del 72. Y el periodo del año 66 al 80 fue un periodo muy importante de las obras de Tovar. Sí. Y esa es del 72. Esa que compré en Sotheby's. ¿Cuál? Más fértil. Claro, de los 70, es el gran compendio de su obra, esa época. Exacto. Y ahí entonces fui a la subasta. Yeah. Y en ese momento, esa fue la obra que se había pagado más caro por una obra de Tovar. En ese momento. Sí, que ya sabemos que... En ese preciso momento comenzó a subir la obra de Tovar, ¿verdad, Yuri? Yuri me llamó y me dijo, ya esto arrancó. Y así fue. La siguiente obra que se subastó $20,000 más. La siguiente, $20,000 más. Y la siguiente, $180,000 más. Wow. Que fue la última que se subastó. Sí, por eso ya decimos que Tovar es un artista ya consagrado en el mercado del arte. No solamente en nuestro país, sino internacionalmente. Sí. Me alegra. Entonces, nada, después de Tovar, en la colección, tengo una colección importante de Domingo Liz. Ajá, esa es mi otra pregunta. Paul Giudicelli. Yo sé que tiene Clara de Ledesma. Adolfo Nadal Walcott. Wow. Tengo una colección importante de Guillo Pérez de los años 80 para atrás, hasta los 80. Hasta los 80. Sí. Y ya después de los otros artistas, yo tengo 52 artistas en la colección, tengo obras importantes de cada uno de ellos. De ellos. Obras emblemáticas. Exacto. Y de Jorge Pineda también. Y de Jorge, sí, ya te me has ido más a lo contemporáneo.
Con Jorge Pinedo. Con Jorge Pinedo. Pero también compro obras de artistas contemporáneos, Ok. dependiendo. Que esa, bueno, esa es una de las preguntas Sí. finales, pero... Ella quería hacer una pregunta. ¿quién? Mary. Mary. Juan, yo te quiero preguntar, ¿se necesita tener varias obras de un mismo artista para ser coleccionista? No. necesariamente. ¿Puede tener una sola obra? Sí, sí. Una sola obra, claro. Todo depende de la colección. Cómo tú haces. Si es, hay personas que coleccionan paisajes y se enfocan en solo paisajes. Hay personas que tienen colecciones de desnudos y vamos a coleccionar solamente desnudos. Eso es muy particular de cada Hay que quien. tenerla con un sentido Bueno, la verdad, curatorial, ya eso es cuando están más avanzaditos y están invirtiendo Exacto. un dinero importante. Ya se enfoca uno en tener una colección bien curada, bien pensada, con un concepto. La realidad es que cuando la persona empieza a coleccionar, tú empiezas a coleccionar por lo que te gusta. Y vamos para adelante. Mucha gente empieza a comprar arte porque hay que llenar paredes en las casas. Eso no es colección. Eso es que tú estás comprando obras de arte. Pero ya cuando tú decides y vamos a hacer una colección, me voy a enfocar, pues ya tú tienes una idea clara, qué es lo que te gusta. Y puede ser X. Vamos a coleccionar sellos, cerámica, las posibilidades son infinitas. ¿Y dónde quedan los pintores emergentes? Bueno, ahí Frente a vamos. todos estos coleccionistas, esos muchachos jóvenes que están comenzando en el arte. Ahí vamos, en el final tengo preguntas para ahí, a ver si para eso. Eso es importante, Pero esa pregunta. tengo las últimas preguntas, son de eso. Te pregunté que las motivaciones de las obras, que ella dijo que muchas veces son de esos maestros dominicanos, de entre los 70 y 90, vamos a decir. Sí. Ese es tu gran compendio de obras de esos maestros. ¿Qué podemos encontrar de nuevo entonces para ir siguiendo con la línea de en tu colección? ¿Qué obras nuevas, qué podemos encontrar hoy día de tu colección, en tu colección? Mira, lo que pasa es que uno va comprando lo que va apareciendo, que tú encajas. Ya es muy difícil que aparezca una obra. Claro. Porque como le dije, yo trato de comprar obras emblemáticas. Pero también es difícil el tema ya de comprar una Claro. obra y que venga a importantizar la colección. Sí. Es difícil porque aparece de vez en cuando. Entonces tu concepto todavía tú no lo has cambiado, sigue siendo básicamente esos artistas, ese gran grupo de artistas maestros de una cierta época. No, yo también compro obras de artistas jóvenes. Estás comprando. O sea, Sí, ¿te has obras de dedicado a eso? Sí, porque es que en algún momento esos maestros fueron jóvenes Claro. y trascendieron. Sí. Entonces, estos que vienen ahora subiendo Claro. van a trascender igualito. Igual. De alguna forma. Algunos trascenderán, otros no. Y hay que apoyarlo. Claro. O sea, eso es parte de ¿Tú esto. crees en también. eso? ¿Tú Sí, crees que sí? Claro que sí. Yo, que particularmente hago mi colección contemporánea, o estamos tratando de hacerla, pienso en eso. En mi colección yo le quiero, todo lo que compro es arte joven, arte dominicano emergente, contemporáneo. Claro, tengo obras heredadas, como digo yo, pero realmente lo que yo quiero coleccionar es el arte contemporáneo, joven y emergente, porque es mi generación. Y yo quiero hacer me siento con la responsabilidad de tener un grupo de obras que representen lo que yo viví y los artistas que me gustan, por supuesto, y lo que se mueve en esa época que me tocó vivir. Y los artistas emergentes que empiezan ahora joven, sobre todo en nuestro país, está muy vinculado, quizá el mercado de arte está muy vinculado al negocio del arte. Y no debería ser así absolutamente. Deberíamos coleccionar porque hay que apoyar el arte joven. Pero entonces se van estos muchachos jóvenes a un galerista, o hacen una exposición, y muchas veces viene un coleccionista y ellos te dicen como artista, es que el mercado
el precio de la obra la pone el que la compra. Y sí, es verdad, porque eso es ¿verdad? Los principios de economía. Sí, el que compra es el que te va a ponerle el precio de la obra, pero no nos podemos perder, porque muchas veces y está pasando mucho, que los jóvenes artistas tienen una obra muy cara. Y cuando tú vienes a ver, tiene un artista que ya tiene una trayectoria de 20 años atrás, que ha ido a bienales, que ha participado en exposiciones internacionales, que ya tiene 2 bienales nacionales, o 3, o 4, o ha participado en bienales de La Habana, bienales de Venecia, y ese tiene el mismo precio. Y entonces, y los emergentes entonces quieren equiparse, y no es que la obra de ellos valga menos o valga más, pero en el mercado de arte hay una sombra gris, no sé cómo decirlo, que es muy problemática, y sobre todo nosotros en este país lo tenemos. No hay claridad en eso, no hay regulación tampoco, y eso afecta mucho al artista joven, porque entonces cuando venimos un coleccionista y te ofrecen una obra y $20,000, y dices, no, pero yo consigo un artista consagrado por esa obra, y prefieren comprar esa que a ese artista que tú no sabes cuál es su trayectoria, tú no sabes en 10 años si esa obra va a valer más. Entonces tú te vas a lo seguro, como negociante tú vas a lo seguro. Y eso afecta mucho. No sé si te respondí, palabra. Una pregunta. ¿Cómo educar el ojo para elegir esos artistas emergentes? Porque tú eres historia, o sea, Claro. historia del arte, pero por ejemplo yo, que tengo el ojo... Buena pregunta, que eso muchas veces, y eso es ver, visitar galerías, visitar museos, visitar obras de arte, visitar artistas, visitar estudios de artistas, es la manera. Pero aparte de ver, ¿qué características? O sea, Bueno, educarse. ¿existe alguna característica que yo pudiera decir, mira, déjame tomar esto en cuenta? Bueno, educarse, siempre investigar, hay que investigar. Y gracias a Dios vivimos en la época de la tecnología y Mr. Google, que es nuestro amigo y nuestro mejor amigo, que es facilísimo, porque tú entras ya tú encuentras cualquier artista. Antes era muy difícil, antes había que ir a los estudios de los artistas, y que si te acepta, que si el artista no le gusta, que si... Ahora es muy fácil, ahora uno hace, y yo digo, lo tenemos tan fácil que no lo hacemos. Claro, claro. Y sí, dime. Pablo, porque como yo tuve un poquito la fortuna de conocer muchos artistas, como Juan Papi me llevaba a la presentación y todo eso, podría decir que algo interesante después que ha pasado el año, bueno, uno crece, la economía pasada se va, pero la consistencia, aunque sea joven, uno lo vio. Yo recuerdo desde chiquito, yo reconocía a algunos, claro, los maestros, todo muy bien, pero también reconocía a los jovencitos que estaban ahí siempre, Preguntando. saludaban, y tuve la consistencia a través del tiempo. Y muchos de ellos ya son artistas que tienen una trayectoria de muchos años. Tienen ahora colocadas en importantes espacios. Y yo estoy seguro que tú, como empezaste desde joven a ver arte, que eso es importantísimo también, hay que estar educando al joven a que vea obra de arte. Yo diría que la primera respuesta a su pregunta sería que le provoca emociones estéticas. Porque el arte lo va a provocar adquirir una obra que tú sientas que esa obra te está trayendo. Sí, pero si no te atrae, puede tener la firma que sea, y tú la tendrás colgada ahí por eso. Definitivamente. Pero eso pasa con cualquier obra. No necesariamente. No, pero yo digo, no Porque necesariamente. hay autores que te provocan a veces con una obra y con otra no. No, claro. Pero lo primero, para tú adquirir una obra, Sí. que esa obra te abre. Sí, definitivamente. Que te provoque. Pero yo también quiero saber que estoy haciendo una buena inversión. No, es otra cosa. Entonces ahí hay que investigar. Y ahí hay que investigar. Por eso es que yo digo que es importante. Y es importante investigar. ¿Quién es este artista? Ok, ¿por qué me está cobrando esta cantidad de dinero? Espérate, déjame investigar. Dime dónde tú has estado, dónde estudiaste, fuiste. Porque somos artistas innatos. Hay personas que son dotados con una gran, ¿verdad?, dones artísticos. Pero para eso tú tienes que también estudiarlo.
O sea, Claro. estoy seguro que Picasso a los 3 años pintaba maravillosamente, porque es un genio. Pero Picasso estudió mucho. Picasso fue a todas sus bellas artes, a todas sus escuelas y miles de cosas. Y se educó en una profesión de artista. Entonces no es solamente porque yo tengo afección, porque yo tengo ambición de artista, porque yo me gusta pintar y dibujar. Eso es parte de... Pero el que es artista se consagra día y noche a ser artista. Claro. Y lo hace de 8 de la mañana a 10 de la noche, y 2, 3, 4 de la mañana. Y puede tener otro trabajo, pero lo hace consistentemente. Y tú investigas, entonces dices, bueno, mira, bueno, has participado en alguna exposición importante, has participado en alguna galería, en una bienal, has estado en una exposición fuera de este país. Todo eso te va diciendo que esa persona está comprometida con su... Se dirige por su propia pasión. Exacto, está comprometida con su pasión y está comprometido con su craft, como digo, con su oficio Oficio, de sí. ser artista. Y eso es importantísimo. Podemos comprar obras de arte que nos gustan, pero sabemos que quizá esa persona no va a llegar en 10 años, no va a estar pintando. Eso pasa también, pero me gustó esa obra y la quiero tener. Eso es válido también, porque al final el arte mueve lo que sea. Siempre nos va a mover el arte. Y eso es parte de lo que es el buen arte. Un Claro. arte que te emocione, que te Pero- llame. Hay arte que mueven a lágrimas, hay arte que mueven a euforia, alegría, felicidad. Y eso es lo que el propósito del arte es ese. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo veo dos condiciones que suceden en el arte contemporáneo, con los artistas emergentes. Algunos que sí tienen una carrera sólida en la madurez, que participan en bienales, tienen galerías que los representan y tienen una carrera ya que uno ve que tiene una cierta perspectiva, y otros que no han ganado bienales, no tienen premios, que representan, pero están en el mercado del arte. Hay un grupo de personas que les gusta su arte, la adquieren, lo compran y tienen una valía, como tú dices, quizás trascendente, $20,000, $25,000, pero no hay un peso, no se dan zapatos. Y ahí es que yo digo que está esa área gris. Ahí es que yo digo que está esa área gris en el mercado de arte, porque tú vendas una obra y vendas mucho, no significa que quizás en 10 años ese producto va a valer lo mismo. Puede que sí, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Pero la garantía que sí va a dar a un artista que en 10 años va a subir de precio es que ese artista ha participado en exposiciones fuera, que ha seguido una educación personal. Porque pintar, vender, es bien, todo el mundo quiere, todo artista quiere hacer eso. Pero si tú no sigues el trayecto de mejorarte y de retarte a seguir adelante y sigues haciendo lo mismo, te vas a convertir en una obra de arte que es la misma todo el tiempo, que no evoluciona, que es para vender. Y eso pasa en muchos artistas, se Tú vas mantienen como vendiendo. midiendo ese tipo de cosas. Sí, Yo siento que en mi colección la mayoría de obras que yo he comprado cuestan más. exacto. Cuestan más de lo o que han subido de valor. han subido de valor, han ido subiendo de valor, pero es que son Y obras puede haber que importantes. Claro. Es que son obras Puede importantes. haber que hayan unas que no. Exacto. Porque también es válido, es muy extensa Sí, una claro. producción. ¿Tienes cuántos artistas? 52 artistas. 52. No, yo he sacado 70 obras de mi colección, Ah, que de alguna forma las he intercambiado. exacto. De alguna forma tengo mucho de un periodo de un solo artista y veo que... Y eso se llama curar. Exacto. Y la voy negociando Negociando. y voy entrando obras nuevas y uno va más o menos en eso. Pero Henry tenía... No, ese rol del coleccionista también, o sea, el coleccionista también como un promotor y un validador de muchas de obras. O sea, ya cuando hay un coleccionista que tiene una colección, por ejemplo, está Patricia Fernández. Exactamente. Si hay un artista emergente Que ya entró en que esa entró colección. a la colección de Patricia Fernández, ya eso da un referente. O sea, la colección Es como ir a la universidad. Exacto, la colección Te de ganaste un Juan que ya título más. tiene eso. Hay un artista emergente que Juan lo asume
Ya eso, Exactamente. para otra gente que está comenzando el coleccionismo, Dice, si Juan Juan lo lo valida, Exactamente. eso tiene ya como una. También. Eso puede ser también. Que esa es otra versión del mercado de arte que es Y ese base a los es lo que coleccionistas. decíamos ahorita, de la responsabilidad del coleccionista Exactamente. en esto. O sea, Eres que va parte más de- allá de la acumulación. Exactamente. Es una trazar- responsabilidad. trazar- Eso. Sin dejar de dar importancia a la mera obra. Obviamente. O sea, Aquí hay uno y después amable. Yo creo que hay varios tipos de coleccionistas, no es sencillamente Juan es perfecto, hay otro tipo de coleccionistas. Es el coleccionista que compra como negocio. Por supuesto. Es un coleccionista que sabe de eso, le gusta el coleccionismo, tiene pasión por hacerlo, pero piensa En el negocio. en el valor de esa obra en el futuro para venderla o hacerla. Pero no es el caso tuyo. Claro, sí, Compra sí. por pasión y porque te gustan las cosas para tú tenerla como así eternamente. Sí, porque tiene una idea clara de eso. Bueno, todas las colecciones se limpian. Sí. Hay cosas que tú la compraste en un momento que te gustó y ya en otro momento ya tú bueno, esta no, ya no me interesa. Pero la está vendiendo no porque va a ganar dinero, sino porque quiere hacer un cambio, como que dijiste que hace. Sí. O anda, Y claro, tienes toda la razón. Es un coleccionista que va en mirar el valor de la obra como negocio. Y usualmente van a la subasta para Es que- eso. Sí, claro. Todos ustedes, bueno, la mayor parte de la gente que conoce mi familia sabe que ha habido siempre una relación muy directa con el Azanete. Y yo recuerdo una vez que estaba con él, donde él me dijo que él nunca, que él podía vender caro, pues su obra se vendía rápido, pero que él prefería vender a precios razonables, de manera que mucha gente pudiera comprar su obra, porque a él no le parecía que el pintor debe estar en un museo, sino que debe estar en las casas. Se inscribía en la Y colección. él quería que su obra llegara mucho a las casas, al comprador, al que lo disfrutaba. Y en ese sentido, nunca fue un pintor de gran valor, De gran- de precio, por esa razón. Todavía hoy en día no lo es. Sí. Y eso también, es como dice, es otra vertiente también del artista. Y el artista que lo que quiere es enfocarse en que su obra se valore a un precio y llegue ahí. Hay otros artistas que dicen no y piensan como el señor Belazañete, que dijo, bueno, no, yo quiero que mi obra esté mejor en las casas de la gente, en las colecciones. Por allí, Amable tiene una palabra y después pasamos allá atrás. Voy a hacer tengo una inquietud, pero antes de eso debo leer un párrafo porque no quiero dar cátedra, pero sí en los últimos 35 años me he dedicado a estudiar la producción artística, el producto artístico, el coleccionismo, el mecenazgo y el diálogo desde el arte, a través del arte y sobre el arte. La pregunta que le voy a hacer, la pueden responder los dos. La primera y la última es específicamente para vos. El párrafo dice así: en Santo Domingo, el coleccionismo artístico particular resultará verdadera práctica de mecenazgo cultural desde el justo instante en que el coleccionista pruebe su pacto ético con la sociedad y afine su pasión como misión implicadora, como aventura estrellada y comprometedora que jamás le permita conformarse únicamente con el placer de recopilar, acumular o poseer, y que al contrario le motive a desarrollar una vocación de responsabilidad cívica y humanística capaz de ameritar su propia colección para ser exhibida, compartida y o proyectada como sumario trascendental de la memoria artística y el patrimonio cultural de nuestro país. La pregunta para los dos es, ok, tenemos un coleccionismo. Yo he escrito, me perdonan, pero yo he dicho
que un coleccionista no es uno que compra obra ocasionalmente. Aquí hablo de ética. Tengo un decálogo para curadores, coleccionistas, críticos y galeristas incluso. ¿En qué momento entonces, ya que incluso hay una ley de mecenazgo que no termina de salir y que no va a salir hasta que el empresariado no la asuma? El empresariado, como más es empresario, por eso es coleccionista. Y esta pregunta tiene que ver, ¿en qué momento entonces podríamos hablar de que el coleccionista o el coleccionismo se convierte en mecenazgo? Esa es para los dos. Y a don Juan me gustaría, para edificación, cuando se vendió la obra que llegó a los $97,000, creo que fue, ¿verdad? No, la penúltima. Sí. Creo que fue en los 97. Sí. En ese momento yo escribí que teníamos que prepararnos porque próximamente se aproximaba a Iván Tovar ya a los 300,000. Está escrito. No llegó, está en 250, ¿verdad? Sí. Pero él no había fallecido. Sí. Entonces me gustaría, como usted es un estudioso de la tendencia y qué perspectiva y este proyecto que se ha hecho, ¿en cuánto podría aportar y cómo podría verse la tendencia de Tovar en el mercado internacional, digamos, en los próximos 5 años? Bueno, yo digo que muy buena tu observación sobre el mecenazgo y cuando la colección, el coleccionismo privado llega al mecenazgo. Y es como tú dices, definitivamente la ley que está por pasar va a ser un gran apoyo, una gran ayuda, mejor dicho, pero no termina de salir porque necesitamos apoyo. Ya la ley fue promulgada y el presidente también decretó ya el reglamento, o sea, sí, pero no termina de arrancar. Sí, ya. No termina de arrancar porque creo. Sí. Cuando yo era ministro, yo le mandé el reglamento. Sí, realmente ahora ya está el reglamento, que fue el que usted trabajó, el presidente Abinader ya lo promulgó. Lo que faltaba era solamente completar los miembros del consejo. Ya el presidente designó a los 2 miembros que faltaban. Pero todo a eso los está 2 muy miembros bien. puedo dar la primicia. Son la señora María Castillo y el señor Alberto Cruz. Son los 2 miembros que ya van a completar el consejo y la semana que viene, el próximo 27, se va a hacer la primera reunión del consejo. Todo muy bien, que eso esté ya en camino, pero la ley tiene, si mal no recuerdo, y quizás Mabel tú me puedes decir, tiene un pequeño problema, es que no favorece tanto al empresariado. Y entonces, ese empresariado, que al final es el que va a aportar sus colecciones, ¿qué incentivo le están dando para que le llame la atención y hacer eso? Entonces ahí que está el paro en eso. Pero ya estamos llegando, yo digo que ya hemos dado pasos importantes. Y si eso pasa, ya lo otro se puede hablar y negociar y vamos llegando poco a poco, porque nos ha costado muchos años esa ley de mecenazgo. Y yo creo que ahí, cuando el empresariado encuentre una vía, un acceso, que por un lado le facilite algo, para tú entregar tu colección, porque al final son cosas personales, muchas cosas son de familia, de valores familiares. Entonces tú dices, y lo voy a entregar a un museo que quizás no está en las condiciones perfectas. Gracias a Dios estamos ya el museo, pero nada más es un solo museo que tenemos en nuestro país, que tiene la capacidad de guardar obras importantes. Entonces, todo eso afecta, porque el que va a entregar algo para un patrimonio cultural dice, bueno, pero yo tengo que pensar todo ese valor económico que tengo, primero que son patrimonios de familias, todo eso, algo me tienen que devolver, ¿verdad? Claro. Porque exacto,
Y también queremos también la responsabilidad de esa institución que reciba, diga, sí, lo vamos a custodiar de una manera eficiente, bien, con todo el rigor que ameritan esas obras y todo eso. Entonces eso también es un tema. Sí. No, eso es un tema muy amplio. Muy amplio, que estamos llegando y hemos llegado pasos, hemos avanzado. pero poco a poco yo creo que podemos llegar en algún momento, amable, y quería comentar y traer a colación que ya hemos empezado a hacer ese tipo de mecenazgo, en lo particular el caso de Centro León. Centro León ha hecho volcó todo su patrimonio familiar a ser un centro cultural. Sí. Y eso también es bueno, ojalá se hicieran más. La familia Bellapar hizo el Museo Bellapar y Perelló también en San Francisco. Entonces ahí vamos, poco a poco. Perdón, en Maní, perdón. San Francisco son los RISEC. Y así poco a poco creo que muchas personas se van entusiasmando y eso es creo que el camino que deberíamos tomar como del lado del coleccionismo privado, por ahora. La pregunta para finalizar, porque estamos ya un poco pasado de tiempo, me nos están diciendo, pero... Lo último que dijo Amable sobre el precio de Tovar, lo único que podemos decir es que Tovar va para arriba. Ahora, ¿a cuánto va a llegar? Eso no se sabe. Porque ya hay coleccionistas internacionales interesados en Tovar, y eso es muy importante. Y según este tipo de cosas se vaya haciendo, yo creo que ahora la inversiva, no sé si Yuri pudiera hablar de eso, pero la inversiva va para otro sitio, para otros países. Y según se va trabajando el artista, exacto, fuera de la frontera, óyeme, eso no se sabe a dónde pueda llegar. Eso es infinito. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que allá atrás había una pregunta. Edwin. Sí. Edwin, tú. Aquí el señor está primero. Por ejemplo, ha sembrado en jóvenes coleccionistas como yo esa semilla necesaria y en realidad ha germinado. Cada vez que uno va a una exposición y ve una obra facilitada por él, de verdad que crea una sensación de emoción que tal vez con palabras no se puede describir. Porque ayer comentaba en la exposición que un escrito de doña Mariana leí en una ocasión citar a Goethe, que decía que un coleccionista es una persona feliz y que cada vez que él facilitaba su obra o aperturaba esa obra a las demás personas, entonces hacía a muchas personas felices. Yo creo que Juan Manuel ha hecho a muchos de nosotros felices compartiendo sus obras en esas exposiciones que acabo de citar. Y la pregunta que quiero hacerle a él, después de ese comentario, es en esa construcción y esa constante búsqueda de obras que aporten a su colección. Muchas veces llegan al coleccionista obras que nosotros entendemos, o que el coleccionista entiende, que está un poquito por encima del costo que el mercado realmente pone a esa obra. Y llega un momento de duda, de si la quiero, si no la quiero, si la dejo pasar. En su caso personal, ¿ha estado usted dispuesto a pagar por encima del precio que el mercado pone a una obra? Y si la ha dejado pasar, ¿ha tenido arrepentimiento más tarde, remordimiento de no haberla adquirido? Esa era una de mis preguntas también. Claro que sí. Claro, yo creo que en todo coleccionista eso pasa. Cada rato ocurre eso. Exacto. Yo creo que eso es parte de eso. Eso sucede a cada rato. Sí. Lo que pasa es que es una cuestión de pasión y ansiedad. Exacto. Entonces, esas dos cosas no se pueden confundir. Ajá. Ok, yo tengo pasión por el arte, esto y lo otro, pero no me puedo dejar llevar de la ansiedad, porque eso es peligroso. Muy. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Equilibrado, él es bastante ecuánime. Sí. Pero eso es que, yo no sé, pero déjenme decirle algo, que esto es muy importante sobre el coleccionismo. Es que uno va adentrándose en el mundo del arte y uno va cambiando. Yo no sé si es la sensibilidad por el arte que hace eso, pero uno, de alguna forma, uno se hace mejor ser humano, yo no sé. Claro.
Claro, porque el arte tiene esa habilidad. Sí, está ligado como con el amor, no sé, es una cosa rara. Cuando entonces suceden muchas cosas, o sea, tú llegas a un museo y tú sabes lo que tú estás viendo, eso es muy gratificante. Como triste debe de ser el que llega y no sabe lo que está viendo. Y le dice a su pareja, ¿a qué hora que nos vamos para el mall? Oye. O te dicen, bueno, eso lo puede hacer mi hijo, que es una clásica. ¿Tú entiendes? Entonces, hay muchas cosas que suceden detrás de este mundo del arte. Yo quisiera hacer una, mira, cada obra tiene una importancia de alguna forma. Y tú dices, ¿cuál es la historia detrás de esta obra que yo quiero comprar? ¿Verdad? Por ejemplo, óyeme, hay obras en el mundo que han transformado todo un país. Yo no sé si ustedes han visto la película de Woman in Gold. Sí, claro. Que se trata de la obra de Gustav Klimt. De Gustav Klimt. The Woman in Gold es el retrato de una señora que se llamaba Adele Bloch-Bauer. Adele Bloch. Bloch-Bauer. Exacto. Y ella murió, pero después vinieron los nazis, se llevó la fortuna de esa familia. Ella tuvo que salir huyendo hacia los Estados Unidos. La sobrina de ella tuvo que salir huyendo a los Estados Unidos. Ella murió. En el campo de El concentración. esposo de ella se la donó a unos sobrinos las obras. Y dentro de esos sobrinos ella era una. Ella trata, o sea, le estoy haciendo historia para que vean lo importante de esa obra, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de esa obra? Un día chequeando su baúl, chequeando sus papeles, ve que tiene un testamento. Y en el testamento está esa obra. Y ella le cae atrás. La obra se estaba exhibiendo en el Museo Nacional de Arte de Austria, como la obra cumbre. Millones de gente visitando esa obra maestra en ese museo. Y ella va a Austria y reclama su obra. Legalmente. Pierde, se devuelve a los Estados Unidos. Habla con gente en los Estados Unidos y le dice, pero ven acá. Tú puedes reclamarla de país a país. Y ahí hay todo un andamiaje legal de eso, sí, que no nos vamos a meter en eso, pero lo reclaman los Estados Unidos a Austria. El asunto fue que el día del juicio, ella se paró ya una viejita a hablar y dijo, yo no sé si me siento ser humano o yo no sé qué es lo que yo me siento aquí, parada hablando de esto a mi edad. Lo que yo sí le puedo garantizar es que me siento peor que cuando yo me fui. Porque yo me fui en el año 1938 y estamos en el año 2000. Y yo estoy reclamando algo que es mío, nosotros estamos peor que cuando la Segunda Guerra Mundial. Y no lo estamos viendo. ¿Cómo puedo yo estar reclamando algo que es mío y no me lo dan? Sí. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Sí. Yo tuve que salir huyendo y mi país no me defendió. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Verdad? Y conmovió a todo el mundo ahí, ganó el pleito. Y la gente del museo fueron donde ella a rogarle que por favor le vendiera esa obra para que se quedara en el Museo de Austria. Y ella le dijo, pero es que eso no le pertenece ni a mí ni a Austria. Eso le pertenece a los Estados Unidos, que me acogió a mí cuando yo salí huyendo de allá. Y eso, ahí es que debe de estar esa obra. Entonces el señor Roland Lauder compra la obra y hace un museo que queda en la Quinta, se llama Galería Naud. El Neuye. El Neuye Gallery. Loren y yo vimos la película. Sí. Un día yo la llevé al museo. Ella no estaba viendo la obra. Entonces yo la agarro por el palo y digo, voltéate ahora. Y cuando ella se vio, ¡ah! The Woman in Gold. Y esa muchacha, yo creo que ella hasta me trata mejor después que yo la llevé. Porque ella no se podía creer que ella estaba delante de esa obra, de toda esa historia que nosotros vimos juntos, que vimos la película, que vimos esto, que vimos lo otro. Porque esa es la grandeza la importancia de esa obra. Entonces, después de ahí, comienza todo el mundo a reclamar sus bienes. Claro. En Austria. O sea,
ahí ya están, Sí. cogieron conciencia de lo que estaba Conciencia de lo que ha sucediendo pasado. y dijeron, no, vengan acá, todo esto hay que devolverlo. Porque esas son las bellezas del arte, que es transformador y entonces, cámbiale la vida a gente. Por eso yo digo que tiene un efecto paliativo. Es una manera de uno convivir con esta humanidad, que a veces es tan fea, a veces es tan cruel, pero también es bella. Entonces, mira y cómo el arte una obra es y todo una eso. historia de una obra logra transformar un país completo. Óyeme, eso es algo increíble. Yo creo que... una No, y pregunta le voy a hacer otra historia breve de otra obra. Porque son cosas Estamos pasados de tiempo, pero no importa, pero no les importa a ustedes. te unen te unen a una obra. Por ejemplo, esta es una historia de amor, por ejemplo. Modigliani tiene su compañera Jane. Él le llamaba el príncipe vagabundo, un tipo bebedor, un tipo de la calle. Y hace una obra de su amada Jane, pero no le pone los ojos. Y le preguntan, y todo el mundo conoce la obra, o sea, Utrillo, Picasso, Sotain, todos los artistas de esa época le preguntan, ¿y por qué no le pusiste los ojos? Y él le dice, bueno, porque el alma se conoce a través de los ojos y yo todavía el alma de ella no la conozco. Y esa obra se quedó en su casa, pero eso era una obra muy conocida, la obra que hizo Modigliani, que no le puso los ojos. Entonces un día hubo una competencia en unos bares de esos, donde ellos asistían, donde él y todos sus compañeros, Picasso, Juan Gris, hasta en esa época se encontraba en París el mexicano Diego Rivera, Sotain, Utrillo, hicieron una competencia. Entonces cada uno llevó una obra a ver quién ganaba. Eso fue algo como que ellos inventaron ahí entre ellos. Y todas las obras estaban tapadas, ¿verdad? Modigliani no fue. Se quedó bebiendo en un bar. Pero fue Jane. Y comenzaron a destaparla una por una. Y cuando llegaron de Modigliani, hizo así, y desvelaron la obra de Modigliani, era Jane con los ojos puestos. Y ahí mismo esa mujer se desmayó ahí mismo. Porque ella luchó toda una vida para que eso sucediera. Así y él es. le puso los ojos. La validó en ese momento, la referenció. Ajá. Entonces póngale precio a esa obra. Exacto. Y ahí es que viene ese asunto. Claro. La importancia de cuando tú adquieres una obra, ¿qué hay detrás de eso? Sí. ¿Qué hay detrás de esa obra? Claro. Que mucho vale en los artistas emergentes, que tu trabajo vale. No solamente lo artista, lo bonito, lo que bien que tú pintas, lo bien que tú dibujas. ¿Qué vale tu obra? Tu obra vale donde todo el trabajo y esfuerzo que se ve en un estudio, en una escuela, en unas participaciones de todas esas exposiciones, o lo que hemos hablado antes. Entonces, tú te pones a pensar en lo auténtico de esa obra, en la autenticidad de esa obra. O sea, eso salió de las entrañas. Claro. Es como Frida Kahlo. Frida Kahlo no es la gran pintora, pero es que su obra es tan original que salió de dentro de ella. O sea, eso es algo... Este señor tiene la mano levantada hace mucho tiempo, para de las últimas. Bueno, no sé si puedo moverlo, pero hable ahí que lo oímos. Hable ahí que lo oímos. Ok. Quiero hacer dos preguntas calientes. Ajá. O sea, el nombre mío es Rolando Leclerc. Yo conocí a Iván Tovar, increíble, en 1996, en la Galería de Lario Reisel. Yo venía del campo, entré a Plaza Andalucía y me quedé mirando así, oye, estos cuadros tan raros. Yo nunca había visto obra de arte. Yo no sabía que eso era obra de arte. Entré y, bueno, y participé en la exposición. Después de eso tuve la oportunidad de tener obras de Iván Tovar en mi mano, sin yo ser rico, sin yo ser crítico de arte, sin ser poeta, sin ser intelectual. Y ofrecí en venta obras de arte de Iván Tovar. Y hubo dos personas que están arrepentidas de eso, de no haber comprado esos 3 cuadros que tuvieron en mi mano. Bueno, el caso es, le voy a hacer 2 preguntas calientes a don Juan Manuel Portela, una persona muy agradable, cariñosa y muy afable y auténtico. Son 2 preguntas calientes. La primera es, ¿por qué algunos coleccionistas compran obras de arte poniéndole precio
por pulgadas. Esa es la primera. Y la segunda es, leí un artículo, una entrevista que le hicieron a Heriberto Cuadrado. Él llegó a París en el 64, un año después que Iván Tobar, pero llegó a España. En España estaba gobernando Franco, le quitaron la beca y se tuvo que ir a París. A París comenzó a pasar hambre, pero hubo un pintor que lo acogió llamado Roberto Mata y le dio alimentación. El general Yuri sabe de quién yo estoy hablando, de Heriberto Cuadrado. Tiene una realidad cercana, Heriberto Cuadrado, con Iván Tobar. Y es que sus obras primeras fueron muy sufridas. Muy sufridas. Entonces, Heriberto Cuadrado logró el éxito en Estados Unidos, increíble, en manos de los Nader, de Gary Nader y Joel Nader. Entonces mi pregunta va relacionado a eso. Heriberto Cuadrado decía que él no pudo vender sus primeras obras en París y debido a que consideraba a los coleccionistas como dictadores del arte. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto de lo que dice Heriberto Cuadrado, que es mejor conocido como Heriberto Cogollo. Nació en el 45 e Iván Tobar nació en 42. Gracias. Mira, Leclerc, ponte tú que yo no fuera coleccionista y la obra es mía, yo la doy al precio que me da la gana. Sí. Ponte tú que yo soy un comerciante y yo no soy coleccionista. Entonces tú vienes y me dices, te la voy a comprar por pulgada. Digo yo, ¿y por pie no te gustaría? O por metro. Oye, piensa lo que tú quieras, pero a mí por esa obra hay que darme tanto, punto. Sí, yo creo que el creador... ¿Y es mía? ¿Yo tengo derecho o no? Yo creo que el creador tiene el derecho de valorar su obra. Eso es válido. Y también creo que eso viene también de una práctica del artista. A veces los artistas ponen los precios por pulgadas. Como tipo los pintores de brocha, ¿verdad? Que no pintan, yo me pinto esta pared tantas pulgadas, yo te la pinto por tanto. Es una práctica que viene de ahí, con el artista, o sea que no solamente es sujeta a los coleccionistas. No, y los coleccionistas no ponen precio. Exactamente, uno puede ponerlo de acuerdo al mercado. De lo que cada quien anda buscando. Sí. Los coleccionistas no ponen precio, los coleccionistas tienen pasión por el arte, compran arte y se relacionan con el arte, pero no es una cosa que es una dictadura. No, eso no. Y se llevan de lo que el mercado dice. Sí. Además, el coleccionista compra más en subasta. Y en subasta el coleccionista pone el precio fijando, no hacia abajo, sino hacia arriba. Exacto. También. Exacto. Con relación a lo que decía sobre lo del asunto de las pulgadas cuadradas, es una manera de estandarizar los precios, porque es muy cuesta arriba decir, estas dos obras del mismo tamaño, ¿quién me puede decir esta cuesta más que esta cuesta menos? Entonces, una manera de unificar los precios es estandarizarlos por pulgada cuadrada. Y en el mercado internacional, por pulgada cuadrada. Sí, eso también es válido. Pero la realidad es que definitivamente el arte no la podemos estandarizar. Y es algo superfluo y el artista tiene el derecho a decir yo quiero de tanto. Por eso decimos que es una situación complicada. Sí, pero muchas veces lo pone el que compra también. También afectan. Sí. O sea que... Entonces, globalmente, lo que estábamos hablando ahorita, yo persigo eso. Obras con historia, obras importantes, obras que cuando entren a la colección le dé como esa fuerza al resto de lo que ahí está. Entonces, yo vivo en eso. Entonces investigando obras que trasciendan. Y si yo no estoy trabajando, yo estoy en eso. Exacto. Porque... te alegra la vida. Me alegra la vida. Te libera de estrés. Y si viajo, por ejemplo, primero veo si hay museos a donde yo voy, si no hay, me meto en internet, hay 2 museos, para allá voy yo. O sea, exacto.
la vida cambia. Eso Te es cambia. algo... Sí, el arte definitivamente tiene esa validez de transformar. Sí. Yo creo que vamos a terminar, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta. Ay, sí, es que, perdón. Hay dos, entonces. El señor atrás, allá, y Eduardo. Se me olvidó. No, la verdad que, perdón. Siga, adelante. ¿Hay un blog? Si hay un blog. Bluff. ¿Un bluff en qué? De algún artista, o sea, que haya... Claro, eso pasa. Segurísimo que sí, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Totalmente. Es que las subastas son mercados. O sea, pero tú dices que con Basquiat pasó eso, ¿verdad? Definitivamente. ¿Tú quisieras tener un Basquiat hoy día? Definitivamente eso pasa. Pues ya. Exacto. Claro. Sí, definitivamente eso pasa, porque ahí fluye galerista, ahí fluye la casa de subasta y el negocio de arte. Y es un negocio, el arte es un negocio también, definitivamente. Bueno, buen punto, muchas gracias. Ahora el señor Eduardo. Ay. En la confianza está el peligro. Yo quiero recordar un comentario que hizo su padre acerca de la obra de precios de la obra de Vela Caneta. Yo recuerdo que ya que venía de México, estaba yo en su casa, que por cierto, la primera vez que vi una comisión de obra en casa de todavía no era estudiante de comenzar y tengo que confesar que a partir de entonces, de alguna forma, yo aspiré a estudiar de comenzar. Siempre he podido reunir una buena cultura de obra. Pues, tengo muchos sitios donde escribir, en mi casa, en la oficina, mi testigo, la casa de Román, en fin, tengo una buena colección. Esa obra que está ahí. Metamorfosis interrumpida. Yo recuerdo, quiero contar la anécdota de esa obra. Cuando yo diseñé el edificio de la Torre VHD y el BID decidió comprar 2 pisos, pero eso se vestían los pisos interiores. Entonces le pidieron al arquitecto del edificio que diseñara las oficinas y las construyera del BID. Desde luego estaba todo lo que tenía que ver con los pisos, las paredes, las puertas, pero no había obra de eso. Entonces yo le propuse al BID que a la entrada ya había una buena pared para exhibir 2 buenas obras de arte, una en cada piso de los pintores mexicanos. Entonces nos dieron, me preguntaron quiénes serían. Yo soy de Iván Tovar y Ada Alcácer. En el presupuesto no había nada de eso, ellos tenían que pagar. Yo voy donde Ada, voy donde Iván y les comento que he hecho esa propuesta, pero no me han dado todavía esa vez. Cuando me dicen lo que me van a dar para las obras de arte, yo creo que lo conseguí una propuesta. Desde luego conseguí la de Ada Alcácer, porque era 2 metros por 3 metros. Una obra Murallas. Bueno, yo fui y se lo comenté a Iván, pero cuando vuelvo donde Iván, voy a decirle que no me han dado un presupuesto adecuado para poder, claro que en cuánto le podría hacer esa obra. Ya no la hice.
¿Cómo lo hiciste? Que yo no dije que hiciera nada. Una obra de 2 metros por 3 metros. Digo, mírala ahí. Ese es obra. Ese es eso está en un lado de mi casa. Digo, yo que sabía. Terminaste comprándola tú. Cuando yo le dije, pero ¿cuánto podría hacer? Imagínate que yo me diga 30,000 pesos para 2 obras. Él me dio $30,000. Pero bueno, desde luego no puedo hacer para el PIB, para los negocios. ¿Por qué va a estar? Digo, no, pero ¿en cuánto tú me la vas a dar? Y me dijo, 30,000. Te beneficiaste. Te beneficiaste tú. Claro, la anécdota. ¿Y usted la vende? Aquí se comenzó una negociación. Aquí hay empieza una negociación aquí hoy. 4.50. Sí. La pena que tengo, esa obra, que fue la primera que yo le compré a Iván, se me perdió en la mudanza. Ay, sí. En una mudanza de casa. Por si alguien la ve. Bueno, exactamente. Ahí la sabe. Por si acaso la ven por ahí. Sí, yo quería decir algo. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar con una pregunta. Pues déjame decir algo. Y termina entonces. Entonces vamos a concluir. Juan tiene algo que comunicar y decir. Yo siempre y concluimos. trato como de encender una chispa hacia el coleccionismo. Por todo lo que a mí me ha pasado. Pero una cosa que no quería dejar de decir es que hay que dejarse asesorar. De asesoramiento, ese es otro de los Que dejarse pasos. asesorar, porque una cosa es buscar asesoramiento que dejarte asesorar. Porque algunas veces tú buscas asesoramiento, pero tú no te dejas asesorar. Entonces, eso es algo muy importante. Porque cuando uno no sabe de algo, uno tiene que buscar a alguien que sepa y lo acompañe. Sí. Para que las cosas fluyan y tú vayas aprendiendo de ese algo que tú quieres realmente emprender. Y eso es muy importante. Por ejemplo, cuando yo comencé, yo me hice asesorar en mis inicios. Y aquí hay una persona presente que fue una persona que me ayudó mucho a mí en formar mi colección. Hay muchos de ellos aquí. Pero hay uno en específico que nos hemos hecho amigos y que a través del tiempo ha jugado un papel muy importante en las elecciones de mi obra. Él se llama Juan Julio Boden. Y Boden ha sido una persona muy especial para mí en la formación de mi colección. Quería decirlo eso. Y quería decírselo delante de todos ustedes a él también. También hay otra persona que no está aquí, que andan más o menos paralelo en ese sentido, que es Mildred Canaguate, pero que no está aquí. Y a Mildred un aplauso. Y quería decirle también que hay un mito, no se puede coleccionar porque las obras falsas. Eso, óyeme, en el Eso mundo, se resuelve. Eso se resuelve. Se En el resuelve. mundo entero hay obras falsas, en todos los sitios, pero si tú te dejas asesorar. Y llega, sí. Entonces, llega un momento que tú mismo eres capaz de seleccionar lo que tú tienes que seleccionar. Y si tú tienes, hay una cosa, si yo voy a seleccionar una obra y del 100% yo estoy un 1% inseguro, no la compro. Yo tengo que estar 100% seguro de lo que estoy haciendo. Y para eso también hay que dejarse asesorar. O sea, hay pintores que quizás yo no lo conozco muy bien. Claro. Entonces yo voy e investigo Hay que quién investigar. conoce quién conoce a ese pintor bien. Y tú vas y desde que ves la obra te dices, no, Juan, eso está dudoso. Ya, ahí mismo tú dejas la negociación. Sí, porque hay veces que no podemos llevar solamente el que me gusta. Exacto. Porque cuando uno tiene ya una colección importante.
Exacto. Para escoger una obra, lo único que hace falta, primero que nada, que te ahorre teatro. Definitivamente, definitivamente. Eso. No ser la obra maestra o la mejor obra. ¿Usted sabe lo que me pasa a mí? Si esa obra te llamó y te habló. Pero ¿tú sabes lo que me pasa a mí? Y depende eso del coleccionista también. Yo no lo veo como que la obra me gusta, es como ella que me salta encima a mí. Cuando la obra como que te llama ella misma. Sí, porque eso es el arte. El arte tiene esa facultad, esa manera de comunicarnos, de llamarnos la atención para despertar algo en nosotros o para llamar y ponernos en atención sobre algo. Porque para eso es el arte. Puede ser para documentar, puede ser para enseñar, puede ser para protestar y también puede ser para embellecer. ¿Por qué no? Entonces creo que hemos concluido, aunque... Vamos a suponer que tú tienes 5 obras, 10 obras. Tú vas a visitar un taller nuevo que tiene 10 obras. De un solo artista. O 10 obras, no importa cuántos artistas sean. Hay una que te llega, que es la que te mató. ¿Qué tanta expresión tú puedes dar sobre que te encantó esa obra? ¿O qué tanto tú ignoras la emoción que tú sientes por esa obra para poder traer? Es que, no, nada, yo le digo, mira, me gusta esa obra, ¿qué precio tiene? Porque ahí va un poco de lo que bueno, estaba diciendo aquel señor. Es una estrategia para que no se dé cuenta, esto, lo otro. Pero al fin y al cabo tú tienes un número en tu mente que tú estás dispuesto a dar. Si se pasa de ahí, pues tú le dices, no, mira, no puedo. También. Ayer hicieron una pregunta importantísima, que alguien amable le preguntó a Edwin que si se podía, que si había que tener mucho dinero para hacer coleccionista. Ajá. Y eso no es así. Y no es necesariamente así. Y eso yo no es creo así. firmemente en eso también. Eso tú comienzas con lo que tú puedes. Exacto. Por ejemplo, Iván Tovar llegó a París en el 63 y ahí comenzó una producción abismal. Pero yo tenía 3 años de edad. Exacto. Yo no podía hacer nada ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión del tiempo cuando va llegando y tu desarrollo, como tú vas. Y obviamente, o sea, una persona que quiere, una persona joven que quiere empezar a coleccionar, obviamente no puede empezar con un Iván Tovar, porque el bolsillo no le va a dar. Eso no puede. Entonces, ¿dónde tú empiezas a coleccionar? A los artistas contemporáneos tuyos. Vamos a empezar con los jóvenes, vamos a empezar con tus contemporáneos y por ahí tú vas armando tu colección. Imagínense. Dorada, la época dorada. Y él me contó a mí que él pudo haber comprado un Picasso por $300. Imagínense. Qué pena. Exacto. Era un joven estudiante, entonces es verdad, tenemos que arroparnos donde no podemos. Y conocía, sabía probablemente quién era Picasso ya. Pero ya él tenía una fama. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, la esencia del coleccionismo es compartir. Hay que compartir la colección. Mostrarla. Aquí hay colecciones secretas. Así es. Que da pena. Secretos de Estado. Secretos de Estado. Pero ¿cómo es que vive? Con esa colección mía ahí. Todo esto es mío. Óyeme, hay que compartir. El arte hay que compartir. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación, por las preguntas y por su presencia. Gracias, Juan. Gracias, Gina. Y gracias a todos por venir.